El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Proverbios 9:10. ¿Y si te dijera que el miedo al infierno no es solo una creencia religiosa, sino una fuerza invisible que ha moldeado leyes, culturas e incluso la forma en que piensas? Durante siglos, esta idea no solo guió comportamientos individuales, sino que también definió estructuras de poder y control que en muchos casos aún resuenan hoy en día. Hoy exploraremos cómo el miedo al infierno influyó en la historia, la sociedad e incluso en nuestras elecciones cotidianas. Y al final nos preguntaremos, ¿este miedo todavía nos controla, incluso sin darnos cuenta? Antes de sumergirnos en el impacto cultural y psicológico de esta idea, es importante entender de dónde proviene. Las civilizaciones antiguas ya reflexionaban sobre la vida después de la muerte, pero el concepto de un lugar de castigo eterno no estaba tan presente. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que los muertos eran juzgados por sus corazones. Un corazón cargado de maldad era devorado por Amit, la devoradora de almas, pero ese castigo era definitivo, no eterno. En la mitología griega, el Hades era el lugar al que todos iban después de la muerte, un reino sombrío, pero no necesariamente de sufrimiento. Fue con el cristianismo y el islam que la idea del infierno adquirió contornos más vívidos y aterradores. Pasajes bíblicos como Mateo 13:50, donde Jesús habla de aquellos que serán lanzados al horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes, ayudaron a consolidar la idea de un castigo eterno para los pecadores. En Marcos 9:48, el infierno se describe como el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Estas descripciones reforzaron un miedo que trascendería generaciones, siendo utilizado tanto como advertencia espiritual como herramienta de control social. Durante la Edad Media, el miedo al infierno se convirtió en un arma poderosa de manipulación. No era solo una cuestión de creencia personal, sino algo que guiaba a sociedades enteras. Las iglesias estaban decoradas con imágenes vívidas del infierno, llenas de demonios, fuego y sufrimiento. Sermones inflamados describían el destino de aquellos que desobedecieran las leyes de Dios y de la Iglesia. Estos discursos a menudo no tenían solo el propósito de salvar almas, sino también de garantizar la obediencia y la estabilidad social. Un ejemplo claro de este uso estratégico fue la Inquisición, que justificaba torturas y ejecuciones bajo el pretexto de salvar almas de la condena eterna. Las personas eran juzgadas por herejías o prácticas consideradas contrarias a la doctrina cristiana y a menudo eran sometidas a castigos terribles. Esta idea de castigo no se limitaba a los tribunales religiosos. El miedo al infierno estaba tan arraigado que muchas comunidades establecían reglas extremadamente estrictas para garantizar la pureza y evitar cualquier comportamiento que pudiera llevar a la condena. El arte y la literatura también jugaron roles cruciales en la difusión de este miedo. Obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri crearon representaciones detalladas y aterradoras del infierno. En la obra, Dante describe 9 círculos infernales, donde las almas son castigadas según los pecados cometidos en vida. Esta visión del infierno, aunque ficticia, influyó profundamente en la imaginación popular e incluso en la teología cristiana. No era solo un lugar de castigo, sino un sistema organizado, con reglas y consecuencias específicas para cada pecado. Con el tiempo, este miedo trascendió las fronteras de las iglesias y se convirtió en una influencia psicológica poderosa. Incluso las personas que no eran profundamente religiosas llevaban, a menudo de forma subconsciente, la culpa y el temor de estar cometiendo algo que podría llevar a la condena. Estudios modernos muestran que la idea de un castigo eterno
afecta al cerebro humano de maneras profundas, activando áreas relacionadas con el miedo y la ansiedad. Esta influencia es tan notable que incluso en sociedades secularizadas se pueden encontrar rastros de este pensamiento. ¿Cuántas veces no asociamos culpa o vergüenza con algo que, en su origen, fue moldeado por el miedo al pecado? Pero, ¿cómo se adaptó esta idea al mundo moderno? La imagen del infierno sufrió transformaciones, especialmente con el avance de la ciencia y la secularización de las sociedades. En muchos casos, el infierno dejó de ser visto como un lugar literal y pasó a interpretarse de forma metafórica. Sin embargo, su presencia en la cultura popular mantiene viva la temática. Películas, series y libros exploran a menudo la idea del infierno como un reflejo de los miedos y dilemas humanos. Obras como Constantine y Supernatural presentan el infierno como un lugar oscuro y caótico, pero también como un espejo de la complejidad moral de los personajes. Aún así, el impacto psicológico del infierno continúa sintiéndose. Relatos de personas que crecieron en entornos religiosos rígidos muestran cómo el miedo a la condena eterna puede causar traumas profundos, desde pesadillas hasta dificultades para cuestionar dogmas. Esto nos lleva a reflexionar: ¿es el infierno una construcción externa o algo que creamos dentro de nuestras propias mentes? Hoy estamos en un momento en el que la sociedad cuestiona los orígenes y los impactos de estas creencias. Para algunos, el infierno sigue siendo una realidad espiritual. Para otros, una metáfora de los desafíos y dolores de la vida. Independientemente de cómo se interprete, el miedo al infierno moldeó la forma en que pensamos, sentimos y vivimos. Influyó en leyes, culturas e incluso en nuestras elecciones más íntimas. Sin embargo, tal vez la pregunta más importante sea: ¿somos conscientes de esta influencia? ¿Realmente somos libres para tomar nuestras decisiones o todavía estamos guiados por un miedo implantado hace siglos? El infierno puede haber comenzado como una creencia religiosa, pero su impacto va mucho más allá de eso, permeando nuestras decisiones e incluso la forma en que vemos el mundo. Y ahora te toca reflexionar: ¿el miedo al infierno aún tiene poder sobre tu vida? ¿O estamos listos para reevaluar y cuestionar el impacto de esta idea en nuestra historia y nuestras elecciones? Si te ha gustado este tema, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Al fin y al cabo, discutir ideas es la mejor forma de buscar libertad para pensar.